Muy buenas, mi nombre es Julio Anderson de la Luisa Silvestre, de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas, la carrera Educación Básica, paralelo 3.2. El video a tratar va a ser de la asignatura Diseño y Planificación Curricular, impartida por la doctora Paula Chica. Unidades temáticas. Unidad temática número 1. La introducción a la planificación curricular. 1.1. Generalidades de la planificación escolar. Definición, características e importancias. 1.2. Enfoques de gestión escolar. 1.2.1. Enfoque de gestión basado en liderazgo pedagógico. 1.2.2. Enfoque de gestión participativa. 1.3. Enfoque transformacional. 1.3.1. Enfoque de gestión basada en procesos. 1.4. Procesos de la planificación educativa. Unidad temática número 2. Introducción al currículum de los niveles de educación. Punto 2.1. Introducción. Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. Reformas curriculares precedentes. 2.2. Referentes de ajustes curriculares. Un currículo organizado por áreas de conocimientos. Características del ajuste curricular. 2.3. Elementos del currículo. Principios para el desarrollo del currículo. Orientación metodológicas. 2.4. Refuerzo académico y acción tutorial y cargas horarias. Aprender no es prepararse para la vida. Aprender es la vida misma. John Dewey. Ahora vamos a tratar nuestras unidades. Ahora se reproducirán videos que hemos trabajado grupales con nuestros compañeros, tratando las unidades y temas ya mencionados. Hola a todos, mi nombre es Stephanie Michelle Santana Enríquez, junto a mi compañero Julio Anderson de la Luisa Silvestre. El día de hoy le presentaremos el tema acerca de introducción a la planificación escolar, lo cual tiene como un resultado de aprendizaje el conocer los planes y programas curriculares macro, meso y micro para la educación general básica. En este tema encontramos 4 subtemas que son generalidades de la planificación escolar, que tiene como un resultado de aprendizaje el caracterizar la planificación escolar desde los planes, programas curriculares macro, meso y micro para la educación general básica. En los enfoques de gestión escolar, su resultado de aprendizaje son analizar los enfoques de gestión escolar, liderazgo pedagógico y gestión participativa. En el 1.3 encontramos el enfoque transformacional, el cual tiene como resultado de aprendizaje el analizar los enfoques de gestión escolar, transformacional y el de gestión basado en procesos. El último subtema es el proceso de planificación educativa, que tiene como resultado de aprendizaje el reconocer el proceso de planificación educativa. En generalidades de la planificación, tenemos como definición de planificación que es un proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado en un proceso más universal, el cual implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. De tal manera, nos dice que la planificación escolar son procesos de previsión de las acciones que deben realizarse en una institución educativa, con la finalidad de construir e interiorizar en las experiencias de aprendizajes deseables para los estudiantes. También encontramos características de la planificación escolar, en la cual encontramos que la planificación escolar es flexible de acuerdo a su construcción, la cual implica un trabajo cooperativo y pertinente de los diferentes actores sociales en un proceso educativo. También encontramos que está centrada en una valoración reflexiva de la práctica docente de acuerdo a la pertinencia de los aprendizajes en la complejidad de contextos socioculturales. También tenemos las fases de la cual tiene 4 fases. La fase de preparación, que
es realizada de acuerdo al primer día de clases, un sondeo en el cual diferentes necesidades de cada estudiante. Encontraremos las necesidades de cada estudiante y para de esa manera llevar una planificación en la que se adecuen todos y puedan aprender de una manera en conjunto. Como fase de elaboración encontramos, el fin de esta fase es la elaboración de una planificación, ya sea de una manera diaria, una manera semanal o una manera anual, en la que se llevarán, en la que implicarán los diferentes objetivos y metodologías que vamos a utilizar. En la fase de ejecución del plan encontramos, en la fase de ejecución del plan se llevarán a cabo las diferentes herramientas que se han previsto para su utilización en una planificación, de acuerdo y adaptándose a las diferentes necesidades en un aula de clase. La fase de evaluación y replanteamiento de las fases de la planificación. En la fase evaluativa, su fin es el poder evaluar a los estudiantes y poder replantear las diferentes técnicas que no han sido de mucha ayuda para la obtención de conocimientos de cada uno de ellos. Luego tenemos, como ya lo dije, las características de la planificación, que nos dice de una manera más corta que es un proceso continuo y sistemático, es una técnica de coordinación e integración, es un esfuerzo deliberado para cambiar las situaciones insatisfactorias en un aula de clases. El proceso social trata de hacer coherentes los objetivos con la disponibilidad de recursos y necesidades en un aula de clases. De acuerdo a la actualidad, estamos viviendo una educación virtual en la cual cada docente se tiene que adaptar a los diferentes recursos y a las necesidades que tiene cada estudiante. También encontramos que es una metodología para tomar decisiones. Elige racionalmente las alternativas que mejor se ajustan a los valores de quienes las eligen y intenta optimizar el logro de los objetivos. Cada objetivo tiene un logro a alcanzar. Al final de una planificación, ya sea diaria, ya sea semanal o anual, los docentes y directivos evaluarán el hecho de haber alcanzado cada logro de acuerdo al objetivo y resultado de aprendizaje que se planteó para la clase. En la importancia de la planificación escolar encontramos que nos permite tener un tiempo para pensar en la práctica mediante un esquema mental donde podemos pensar en los diferentes elementos y actividades de una manera secuencial en la que serán utilizados. La planificación será un proceso de resolución de problemas que el docente deberá enfrentar desde las posibilidades reales y desde la cotidianidad de la sala. Habrá diferentes demandas, necesidades que se enmarcarán en un contexto en donde se deberá corresponder de la mejor manera. Como ya lo dije antes, en este momento estamos viviendo una educación virtual en la cual cada docente debe, mediante una evaluación, tener el conocimiento de las diferentes necesidades que tiene cada estudiante. No todos los estudiantes tienen en este momento una facilidad para poder entrar o asistir a una clase virtual. No todos tienen los mismos beneficios y muchos tienen necesidades y demandas en las cuales cada docente debe actuar de una mejor manera para buscar una resolución y que todos sus estudiantes tengan el mismo conocimiento, ya sea de una necesidad. En la planificación escolar encontramos la educación general básica preparatoria, que corresponde al primer grado de educación general básica, en un rango de edad de 5 años. En la educación general básica elemental corresponde al segundo, tercer y cuarto año de educación general básica en un rango de edad de 6 a 8 años. En la educación general básica media, que corresponde a los grados de quinto, sexto y séptimo, en un rango de edad de 9 a 11 años. En la educación general básica superior, que corresponde a octavo, noveno y décimo de educación general básica, en un rango de edad de 12 a 14 años. El bachillerato general unificado es el último nivel de educación secundaria, el cual corresponde al primero, segundo y tercer año de bachillerato, que corresponde a
el rango de edad de 16 a 18 años. Luego encontramos que los diferentes contenidos o componentes del currículo tienen una coincidencia en el cual señalan que estos se pueden agrupar en 4 grandes cuestiones principales: el qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. En qué enseñar encontramos los objetivos generales de cada etapa de la asignatura a realizar. Cuándo enseñar es la secuencia de los objetivos y contenidos de área que se trabaja en un ciclo o curso. El cómo enseñar son las estrategias, herramientas metodológicas, los principios metodológicos generales y opciones metodológicas propias de cada área, de tal manera que se realizará mediante agrupamientos, tiempos, espacios y materiales en un aula. Qué, cómo y cuándo evaluar. Está basada en estrategias y procedimientos de evaluación, de manera que se busque un criterio autónomo de cada estudiante. El qué evaluar son conocimientos previos de los estudiantes. El cómo evaluar se realizará de manera oral o escrita, y el cuándo evaluar se realizará de 3 maneras: al inicio, durante y al finalizar el ciclo educativo. Al inicio se realiza una prueba de diagnóstico para tener conocimiento de su aprendizaje previo al curso dado, durante, para ver la evolución para ver el avance que tiene en cada materia, y al final para conocer todo lo que ha aprendido durante el ciclo escolar. Como ejemplo tenemos el bloque 1, que trata de los seres vivos y su ambiente, de educación básica media, que comprende quinto año en las edades de 8 a 10 años, que enseña ciencias naturales en educación básica media. Su tema en general es los seres vivos, y su subtema son las plantas y clasificación megadiversidad de los ecosistemas. Como un objetivo general tenemos la indagación de los ecosistemas, su biodiversidad con sus interrelaciones y adaptaciones, con el fin de valorar la diversidad de los ecosistemas y de las especies, y comprender que el Ecuador es un país megadiverso. ¿Cómo y cuánto enseña? Se enseña en un orden establecido, con metodologías de estrategias que ayuden al educando a realizar las actividades por medio de la observación y experimentación. También encontramos 3 objetivos específicos. Como primer objetivo específico encontramos indagar con uso de las TICs y otros recursos las características de los ecosistemas y sus clases, interpretar las interrelaciones de los seres vivos en los ecosistemas y clasificarlos en productores, consumidores y descomponedores. Como segundo objetivo general encontramos indagar con el uso de las TICs y otros recursos la diversidad biológica de los ecosistemas de Ecuador, e identificar la flora y fauna respectivas de los ecosistemas naturales de la localidad. Como último objetivo específico encontramos el indagar y explicar las adaptaciones de plantas y animales a las condiciones ambientales de diferentes ecosistemas y relacionarlas con su supervivencia. El currículo organizado por áreas de conocimiento. Las áreas generales de conocimiento encontramos lengua y literatura, lengua extranjera, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística, y la interdisciplinariedad. En las asignaturas para el EGB encontramos la lengua y literatura, inglés, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, educación física, educación cultural y artes. En las asignaciones de el BGU encontramos lengua y literatura, inglés y matemáticas. No encontramos ciencias naturales, puesto que se esparce en diferentes áreas, en otros contextos como lo son química, biología y física, y estudios sociales, los cuales comprende en historia, filosofía, educación para la ciudadanía. También encontramos en las asignaturas para el PGU, encontramos la educación física, educación cultural y artística, y el emprendimiento y gestión. Como siguiente punto tenemos los niveles de concreción curricular, en el cual encontramos el nivel macro, el meso y el micro. Como primer nivel de concreción, que proviene por políticas del Ministerio de Educación, el cual está elaborado por un conjunto de expertos en las áreas de conocimiento. También encontramos como segundo nivel el meso,
que corresponde a directivos y profesores de instituciones educativas, que tienen como punto de partida el primer nivel y son adaptaciones curriculares en consideración. En el segundo punto tenemos en el segundo nivel tenemos el MESO, el cual corresponde a directivos y profesores de instituciones educativas. Tienen un punto de partida desde el primer nivel y son adaptaciones curriculares en consideración del contexto institucional. De esta manera, el nivel MESO corresponde a la propuesta pedagógica institucional y a la planificación de la institución educativa. Como último nivel encontramos el micro, el cual es de tal manera que se basa en un documento curricular que se obtuvo en el segundo nivel. De este nivel está encargado el docente que llevará a cabo las diferentes actividades a realizar en un aula de clase. Encontramos los enfoques de gestión escolar. Como enfoques de gestión escolar encontramos 4, los cuales son enfoques de gestión basados en liderazgo, el enfoque de gestión basado en participación, el enfoque transformacional y el enfoque basado en procesos. ¿Qué es la gestión escolar? La gestión escolar es un proceso que busca fortalecer el funcionamiento adecuado de las escuelas mediante la autonomía institucional. Para que la gestión escolar sea exitosa, los involucrados en las instituciones educativas deben trabajar en un conjunto y tener presente los siguientes: presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones, definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en las administraciones de recursos, definir las acciones para extraer ventajas a futuro. Se considera tanto las oportunidades y amenazas del medio en el que se inserta la educación, como los logros y problemas de la misma organización. También tenemos el comprometer a todos los actores institucionales y definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. De tal manera, la gestión educativa es el fortalecimiento del funcionamiento en las instituciones educativas, que busca una gestión exitosa para los diferentes involucrados, como lo son docentes, administrativos, padres de familia y los alumnos. También busca el llegar a un logro de cada objetivo planteado en una planificación. También tenemos el enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico y el enfoque de gestión basado en la participación. En el enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico nos dice que en una institución educativa existe la necesidad de liderazgo, el cual es asumida por el director como un liderazgo pedagógico para establecer una dirección en la cual todos, tanto como estudiantes, padres de familias y estudiantes, no, creo que la dije mal, tanto como los docentes, estudiantes y padres de familia se van a dirigir de una manera mancomunada en conjunto con el director para alcanzar los logros propuestos. De tal manera, también vinculada a la evidencia de una enseñanza eficaz y el aprendizaje efectivo. En el enfoque de gestión basado en la participación, encontramos que la participación de cada actor educativo en el proceso de gestión como elementos activos y participativos son de gran importancia para la institución educativa. De la misma manera, este enfoque genera las condiciones de la participación de los docentes en los diversos ambientes en los que se encuentran, de tal manera que los procesos necesarios para que estudiantes logren un aprendizaje. Como se ha dicho con anterioridad, en la actualidad se está viviendo una educación virtual en la que cada docente tiene que adaptarse al ambiente que tiene cada estudiante. No todos los estudiantes tienen un ambiente en el que pueden recibir una clase de una manera tranquila. Cada estudiante y bajo una guía de un padre de familia. Es muy importante que durante la clase exista un mayor que esté junto al estudiante, de tal manera que trabajen en conjunto con el docente para que no exista una distracción en el alumno. También nos dice que para lograr los procesos de gestión con éxito es importante el compromiso, la convicción y la cooperación de cada uno de esos agentes. El punto 1.3, enfoque transformacional. ¿En qué consiste el enfoque transformacional? El enfoque transformacional. Hacer escuela es reconstruir, crear, recuperar el sentido y el valor de la vida escolar. Ser directivo es hacer gestión y mejoramiento continuo
integrando teorías y el conocimiento con la práctica. Transformar la gestión de los directivos para centrar el quehacer de toda la institución educativa con el logro de aprendizaje por los estudiantes. Una gestión de contexto con la interacción de los actores. ¿A qué quiere llegar nuestro enfoque transformacional? Un claro ejemplo, pongamos que un profesor que imparte su clase de manera a la antigua, hay un profesor innovador. Entonces, ¿qué va a buscar la institución si tenemos esta clase de profesores? Entonces, la institución o el director o el director directivo, entonces le van a incentivar al maestro para que tenga su cambio. Entonces, para que él sea un profesor innovador, dándoles las herramientas, dándoles charlas. eh, entonces, ya el profesor va a recapacitar y vamos a ver esta transformación que va a tener este docente. Entonces, a la hora de impartir sus clases, ya no va a ser un profesor que solo va y explica su clase en la pizarra y listo, se acabó. Entonces ya va a ser un profesor innovador. ¿Cómo? ¿En qué sentido? El que utilice eh, metodologías nuevas para que el estudiante así pueda captar su aprendizaje. Hoy en día, con esto de la pandemia, hay muchos docentes innovadores. Un claro ejemplo sería plataformas como la utilizan, aplicaciones. Una aplicación creo que hoy en día todo docente la utilizan, que es Quizzing. Eh, Esta aplicación es muy interactiva para los niños porque es como especie de juego. Entonces, donde uno pone una pregunta y le da un límite de tiempo, y si contesta, le da estrellita y va subiendo de nivel. Entonces, es una buena aplicación. Entonces, con esta aplicación el estudiante ya se va a tener esa idea, dice, digamos, es que ya le toca con el profesor José, llamémosle José el profesor. Entonces el profesor José es un innovador, entonces el estudiante se va a incentivar por escuchar las clases de este docente, porque este docente es un docente innovador. Ya no dice que el enfoque basado en procesos, concretamente este enfoque busca implementar una filosofía en la organización que permita la identificación de todos los procesos incluidos en el sistema de gestión, calidad, como esto funciona, así como las interrelaciones entre ellos. De esta forma resulta más fácil el seguimiento y control del funcionamiento de los diferentes procesos. Tenemos el punto 1.4, proceso de la planificación educativa. Proceso de planificación educativa. Dentro de esta planificación vamos a encontrar que se implica metas, objetivos, estrategias y planes, elementos que posteriormente son reflejados mediante la organización de la estructura de la institución. En educación, estos dos aspectos tienen un uso muy amplio, puesto que una misma institución, como el Ministerio con el Ministerio de Educación, las aplica a nivel nacional, regional, local y de aula, descansando en ambos términos el éxito de calidad educativa a cualquier nivel. Entonces, esta planificación la podemos tener, como leímos, a nivel nacional, regional y local. Entonces, cada institución educativa es su forma o su planificación adecuada para que así los docentes vayan por cada clase llenando su planificación. Dice que la planificación escolar, que al igual que la gestión, se realizan en todos los ámbitos o áreas del centro educativo. Ahora, la área directiva tiene una misión que está orientada y promotora del mejoramiento de una institución educativa. Se dedica a coordinar las necesidades del establecimiento para integrar una cultura educacional. Aquí el encargado tiene un papel muy importante, ya que este es el líder dentro de esta institución educativa. Y el control de manejamiento del plantel.
la área pedagógica académica. Dentro de esto, lo juega un rol importante quienes son los docentes, algunos docentes y el vicerrectorado. Nos dice que está apropiadamente al cargo del aprendizaje, o sea, de lo que ocurre dentro de las aulas educativas. Esto implica desarrollar, actualizar y representar la área pedagógica académica. Dentro de esta área podemos encontrar a algunos profesores o más bien el papel importante del vicerrectorado, que es propia de encargarse del aprendizaje, o sea, de lo que ocurre dentro de las aulas educativas. Esto implica desarrollar, actualizar y repensar el artículo académico, tomando en cuenta los conocimientos especializados en la materia y las sugerencias de la comunidad académica, así como los acuerdos con los demás miembros de la comunidad educativa. La área comunitaria. Bueno, dentro de esta área comunitaria se encuentra el aspecto social dentro del acto educativo, mediante la promoción de la participación de los ciudadanos. Bueno, aquí entra lo que son los padres de familia, ya que esta es la comunidad que es muy importante, ya que juegan un papel porque deben de estar atentos a los... Bueno, por último tenemos al área administrativa y financiera. Nos dice que en este caso se refiere a todo el conocimiento a los sistemas de registro de información de los alumnos, la presentación de servicios complementarios y sobre garantizar que el plantel educativo pueda seguir existiendo en el tiempo, gestionado de la mejor manera posible sus recursos humanos y capitales. Esto también incluye las normativas, el inventario de bienes y demás. Todos estos planes se conjuntan en el instrumento final escolar denominado Plan Operativo Anual, Plan General Anual Institucional. Entre las planificaciones e instrumentos, que esto es, más relevantes en el centro escolar están el Plan Operativo Anual o Plan General Anual, en los proyectos educativos de centros o proyectos educativos institucional, el proyecto curricular de centro, la planificación anual de aula, proyecto curricular de centro, planificación de aula, jornalización y planes en clase. Entonces aquí en la planificación de aula depende de cada docente como quiera planificar, tiene su estructura, esto se lleva a cabo diariamente. La planificación supone definir tanto los objetivos institucionales como los medios de alcanzarlos. Mediante ellos se anticipan los objetivos y acciones. Generalmente se planifica para fijar el rumbo o ruta de la organización, identificar, asignar recursos para el logro de los objetivos y metas, establecer respectivas actividades. Ahora bien, lo anterior se realiza mediante etapas o pasos de la secuencia del siguiente. Los principios de una planificación nos dice que constituye un instrumento escolar fundamental, mejora la vida escolar, otorga cierto grado de autonomía e identidad del centro escolar, promueve la participación de los miembros de la comunidad. Dentro de esto también existen etapas de la planificación. Etapas de planificación. En el diagnóstico nos dice que vamos a definir las características y necesidades del grupo, comunidad, territorio donde estemos trabajando. Entonces, en este diagnóstico
como la palabra nos dice, vamos a diagnosticar a nuestro estudiantado, a mirar cuáles son sus falencias o necesidades que tenga. En el pronóstico nos dice que dentro de este pronóstico vamos a decir cuáles son esas necesidades educativas que tiene el estudiantado que deseamos descubrir. El análisis alternativo, vamos a tener alternativas dentro de este diagnóstico o nuestro plan de planificación. Tenemos objetivos y metas. Estos objetivos y metas son los que el docente va a poner dentro de nuestra planificación. ¿Cuáles son esos objetivos y metas que va a querer a futuro? No, programar. Dice que se refleja de manera racional y sistematizada lo que se va a hacer, lo que se va a hacer, para qué se va a hacer, para qué, con qué recursos y cómo se van a hacer y quiénes van a hacer esto. Ejecutar o la ejecución. Nos dice que esto se lleva a cabo adaptándose a los imprevistos que puede tener dentro de esta planificación. El control, como ya nuestra misma palabra nos dice, controlar aquella planificación. Dentro de la evaluación, tenemos que la evaluación permite sistematizar las experiencias, las lecciones aprendidas, y para ir mejorando las futuras acciones. Aquí vamos a ver si que el estudiante ha alcanzado esas metas que el docente metas y objetivos que el docente ha puesto dentro de nuestra planificación. Sin más que decir, espero le haya gustado mucho nuestra intervención, así que muchas gracias por escuchar. Con la temática enfoque transformacional que nos tocó a nuestro grupo, la desarrollamos mediante una dramatización, donde ¿qué se quiso dar a explicar con el enfoque transformacional? Pusimos un claro ejemplo de un docente que se destacaba dando sus asignaturas o impartiendo clases mediante la modalidad antigua, escribiendo en pizarras y explicando, y nada más. Entonces, ¿qué busca la transformalidad o en qué se basa el enfoque transformacional? Como la palabra lo dice, transformar a ese docente. Entonces, ¿qué hace la institución o qué medidas toma una institución o los que están a cargo de las áreas para que este docente pueda cambiar su modalidad de impartir clases? En el ejemplo de nuestra dramatización, como les dije, entonces pusimos a nuestro compañero Oscar, que era el profesor que daba la asignatura solo impartiendo el dictando y escribiendo en pizarra y nada más. La daba muy aburrida. Entonces venía nuestro compañero, luego llegaba nuestro compañero Florencio, que era el otro profesor, que impartía su clase de forma mejorada a la que daba él, el profesor Oscar. Entonces, donde estas clases eran interactivas, donde pudimos ver que hoy en día, por la pandemia, se utilizan muchas herramientas tecnológicas. Entonces, había herramientas tecnológicas que el niño puede aprender mediante estas. Entonces, ¿qué se quiso demostrar? Que se podía cambiar la metodología de este docente que solo imparte la clase mediante la pizarra o dictado, para que él se adapte a nuevas herramientas, a nuevas metodologías, para que su clase sea más interactiva. Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias en la Educación e Idiomas, Carrera de Educación Básica, Diseño y Planificación Curricular, Ciencias Naturales. El
punto tenemos lo que es la presentación de la asignatura, en la cual podemos observar aspectos fundamentales de la misma, los cuales son dirigidos hacia el conocimiento e indagación científica para que los estudiantes desarrollen la comprensión conceptual y aprendan mucho más de la naturaleza. Como siguiente punto tenemos lo que son las consideraciones legales dirigidos al currículo de educación obligatoria, en donde tenemos en el artículo 26 que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y es un deber ineludible e inexcusable del Estado hacer cumplir la misma. Es decir, que todas las personas tienen derecho a participar del proceso educativo. Las reformas curriculares de la educación obligatoria en los últimos años en el Ecuador han incidido fundamentalmente en el enriquecimiento de las estructuras de las propuestas, cuya creciente complejidad ha tratado de dar respuesta a las necesidades de la acción docente, en la redefinición progresiva de lo que entenderemos por contenidos de la enseñanza y en la delimitación de las responsabilidades de la construcción del currículo, como un medio para atender los diversos escenarios educativos del país. Voy a hablar sobre la relación de las materias referente al bachillerato. Tenemos 3 materias referentes al bachillerato, como es biología, química y física. Pero en sí, ¿qué promueve a los estudiantes la biología? Promueve diversos procesos de enseñanzas y que los estudiantes sean capaces de tomar sus propias decisiones. Un estudiante autónomo. En la química, que ellos descubran la importancia de todo lo que nos rodea y a ver la vida de una manera muy distinta. En la física, para que ellos comprendan el mundo moderno y los cambios de las nuevas tecnologías que se van adaptando en el mundo. También tenemos la importancia de la asignatura. Para esta materia, como es de mucha importancia para el currículo, decidieron que esta materia sea flexible. ¿De qué manera? Aquí trabajaron los docentes, los padres de familia, los estudiantes y los representantes del sector público para mejorar esta asignatura, para agregar nuevas destrezas, para agregar nuevos criterios, para agregar nuevas estrategias para la enseñanza de esta misma. A continuación, mi compañera les va a seguir abordando sobre los demás temas. La característica del ajuste curricular. Ahora, los objetivos generales, los temas, los bloques curriculares, tanto para la educación general básica y bachillerato general unificado, son los mismos. Esto quiere decir que ha cambiado rotundamente, ya que se ha eliminado la materia de entorno natural y social. Ahora, ¿cómo aportan los bloques curriculares en la materia de ciencias naturales? Bloque número 1 habla de los seres vivos y su evolución. Bloque número 2 valora la salud como un estado físico. Bloque número 3 los fundamentos de la física y de la química. Es aquí donde adquieren las destrezas básicas para un perfil científico los estudiantes. Bloque número 4 la historia y los fenómenos de la Tierra. Bloque número 5 la ciencia, la tecnología y la sociedad. ¿Cómo aporta el perfil del bachillerato ecuatoriano a la materia de ciencias naturales con los valores de justicia, innovación y solidaridad? En justicia, cuando el niño desarrolla habilidades de investigación, se vuelve innovador, un niño investigativo capaz de resolver sus propios problemas. En innovación, cuando desarrolla pensamiento crítico, constructivo, capaz de fomentar algo para la sociedad, como creando proyectos. Solidaridad, insertan ideas al mundo para buscar el bien de todos ellos, no solo del mismo, sino del ámbito que los rodea, como el ámbito social, el ámbito natural y demás ámbitos. En el año 2012, la carga horaria en cuarto, quinto, sexto y séptimo se tenía con 4 horas, en octavo y noveno se tenía con 6 horas en la asignatura de Ciencias Naturales. Sin embargo, el nuevo currículo que se estableció en el año 2016 se dividieron los cursos por elemental, media y superior. En elemental con 3 horas semanales, en media con 5 y en superior con 4 horas. Si nos percatamos, han disminuido en elemental y superior, pero en media han aumentado. Esto se da por el nuevo currículo 2016 que implementaron nuevas materias
y una de ellas es Proyecto de Desarrollo Humano, como también la de inglés, ya que pasó a ser una materia base para los niños. Bueno, por conclusión, ¿qué hemos aprendido o qué nos ha dejado de enseñanza nuestras dos unidades temáticas, 1 y 2? Lo que sí ya tengo claro lo que es, qué es una planificación, qué debemos de tomar en cuenta para la hora de realizar una planificación, sus características que debe de tener esta misma. Ya, entonces, ¿en qué consiste una planificación? Nos dice que esta es el planteamiento o es el proceso metodológico diseñado para obtener un objetivo determinado. Es el sentido más universal. Implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con los. Una característica muy importante de la planificación escolar es que debe de ser flexible. Nos dice que su construcción implica un trabajo cooperativo y pertinente de los actores sociales del proceso educativo, centrada en la valoración reflexiva práctica del docente, de acuerdo a la pertinencia de los aprendizajes en la complejidad del contexto sociocultural. A la hora de planificar, también se debe tomar en cuenta las grandes cuestiones principales. ¿Cuáles son estas grandes cuestiones principales? El qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. En qué enseñar nos dice que van los objetivos generales de esta etapa. En cuándo enseñar nos dice que es la secuencia de los objetivos del contenido de la área que se trabajará en cada curso. En cómo enseñar, aquí van las estrategias metodológicas, los principios metodológicos, las operaciones metodológicas de cada área. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Bueno, aquí esta es la estrategia que el docente va a impartir de qué evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar y su criterio de promoción. También hemos analizado cada uno de estos enfoques que son muy importantes para nosotros como docentes, tenerlos muy en cuenta. Un enfoque que me llamó mucho la atención es el enfoque transformacional, ya que hoy en día estamos viviendo esta situación, que hay docentes que tienen metodologías antiguas, o sea, ellos se manejaban de esta manera, entonces a la hora de llegar las clases virtuales, fue algo que le chocaron mucho a ellos, ya que ellos no manejaban lo que era la tecnología. Entonces, para esta nueva era de docentes que hay, son docentes tecnológicos que utilizan nuevas herramientas tecnológicas y metodologías para así llegar a los estudiantes. También hablamos sobre las reformas curriculares que hay dentro de nuestro currículo ecuatoriano. Sus características, los elementos que debe tener este currículo. Además, las asignaturas que se han adicionado por área, las cargas horarias que debe de tener cada nivel y su subnivel, sin dejar atrás también la salida del bachiller, que fueron los 3 valores fundamentales, que es la solidaridad, la justicia y la innovación. Refuerzo académico y acción tutoral. Dentro de estas encontramos las clases de refuerzo, que estas son lideradas por un solo maestro o docente que imparte la clase o la asignatura. Las tutorías individuales. Nos dice que esta es con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura o también puede ser otro docente. Tutorías individuales. Estas tutorías individuales van de la mano con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas del estudiante. Retomando con las cargas horarias, nos dice que dentro de educación básica los estudiantes deben de escuchar 38 horas
y dentro del bachillerato general unificado son 40 horas. Y el bachillerato técnico consta de 45 horas. Pondré en práctica todo lo que he aprendido para así llegar a hacer una buena planificación, ya que conozco todos los elementos de un currículo, qué debe de tener un currículo, cuáles son sus destrezas, sus objetivos, por currículos de cada asignatura también. Entonces, bueno, y sin nada más que decir, espero le haya gustado mucho mi video.